Continuamos con José Segura, experto en asuntos fiscales. En el segmento anterior, José, te preguntaba, Roberto, sobre la sostenibilidad del sistema fiscal dominicano, en el sentido de que la mayoría de la población está en la informalidad y que el sostenimiento de los fondos del Estado se está dando aproximadamente un 44%, que son los que están pagando impuestos o sencillamente que están registrados. El presidente de ANGE plantea de que un modelo económico de esa naturaleza es insostenible. Fiscal. ¿Es esto cierto? Fíjate en lo que pasa, es que de 0 a 25% es un salto muy grande. O sea, una persona que actualmente no tributa nada, y tú lo grabas con un 25%, como es el caso del impuesto sobre la renta, difícilmente se integra en el sistema. Se formaliza, es verdad. Se formaliza. Nosotros, es un buen punto, precisamente a través de una propuesta que hicimos, decíamos que había necesariamente que tener dos tasas. Una tasa para las empresas de reducida dimensión y una tasa para las demás empresas que podían medirse a través del número de trabajadores. Bueno, y de hecho la ley 39207 que crea Proindustria establece una serie de parámetros para medir las empresas, y nosotros decíamos que partiendo de esa base, de esos parámetros, se podía establecer una tasa de un 10% para las empresas de impuestos sobre la renta. Para las empresas de reducida dimensión. Cualquiera entra con un 10. Ahora entrar con un 25 es mucho más difícil. Perdón, José, simplemente un pequeño paréntesis. Empresas de 0 a 50 trabajadores son el 80% de las empresas de República. Por eso, precisamente, y la pymes, que son la mayoría. Sí. Entonces, partiendo de eso, que dar facilidades para que el que está omiso, pues pueda regularizar su situación, formalizarse. Pero con una estructura como la que tenemos, que hace la gente, trata de evitar tener que pagar los impuestos, porque es una tasa alta. O sea, cada vez que te ganaste 100, tienes que pagar un 25, y en una empresa pequeña como una pequeña ferretería, una pequeña farmacia, esa es una carga alta. Pero además, me parece muy bien eso, José. Digámoslo, permíteme formularlo de esta manera, comunicacionalmente. Sería una tasa de acogida. Una tasa de un 10% sería una tasa de acogida en el sistema fiscal tributario dominicano. Ese es un problema. Eso es una propuesta formal una propuesta formal del CENI, una propuesta formal de la FENACER. De FENACER. Sí. No vemos nosotros que sea difícil de implementar, por lo que decía al inicio. La Dirección General de Impuestos Internos cuenta con todos los mecanismos para aplicar los impuestos en la República Dominicana. Antes había más de una tasa diferenciada en la República Dominicana, aunque había una tasa muy alta que llegaba hasta un 46%, pero siempre se va a poder aplicar una tasa para las pequeñas empresas. Eso contribuiría a que la gente se organizara mejor y pudiera una gran franja, como ustedes planteaban, que hoy no tributa, estar tributando. Pero además, situación que se presenta, porque ¿por qué dice Manuel, el presidente de ANGE, el presidente de ANGE, de la Asociación de Industria, que poco viable? Bueno, porque no importa lo eficiente que sea la administración, si el Estado no permite el desarrollo, el crecimiento de la pequeña y mediana empresa, de los que pagan los tributos. Usted puede hacer lo que sea como administración, pero fíjese, si no se vende el 25%, no va a llegar nunca a impuestos internos, no va a llegar nunca al Estado, no va a llegar al fisco. ¿Y eso? Si yo no tengo capacidad de compra, el ITEVIS yo no lo voy a pagar. Entonces, mientras más se facilita,
la producción, mientras más se facilita el empleo, pues mayor va a ser el ingreso del fisco, mayor va a ser el ingreso del Estado. O sea, es un asunto que nosotros venimos planteando hace mucho, de que la República Dominicana necesita un pacto económico y social, del cual derive un pacto fiscal, para que tanto los empresarios como el gobierno se pongan de acuerdo, que el empresario sepa hacia dónde van sus impuestos y que el gobierno sepa que tiene asegurada una recaudación. Países mucho más pequeños que nosotros y con menos posibilidades, como es el caso, por ejemplo, de El Salvador. El Salvador, cuando se hace el presupuesto nacional, es en una mesa, firmado con los empresarios. Ya los empresarios saben cuánto van a aportar, pero saben cuál es el destino de sus fondos. O sea, eso es lo que falta, yo entiendo que ha faltado aquí, esa transparencia, ¿verdad? En el uso de los recursos públicos, que la gente sepa por qué está pagando. Y por eso es el criterio, ¿verdad?, de que con esta estructura impositiva, donde yo estoy pagando una carga excesiva, que incluso rompe con un criterio de capacidad contributiva establecido por el artículo 75 de la nueva Constitución de la República. Por eso muchos dicen, bueno, nosotros estamos pagando una carga más alta que la que debemos pagar. Entonces, si todo el mundo estuviese pagando una tasa, cual que sea, pues obviamente es como cuando tú estás en una plaza, por ejemplo, hay una planta eléctrica que consume combustible. Si hay 10 locales alquilados u ocupados y hay 40 desocupados, pues todo el peso de esa planta va a recaer ese combustible en esos 10. Si todos están alquilados o están ocupados, pues obviamente que disminuye el pago que tú tienes que hacer. Es igual. José, la dificultad de ese sector informal tiene que ver con el impuesto sobre la renta, ¿tú piensas? Fundamentalmente. Fundamentalmente tiene que ver con eso. Sin embargo... el ITEVI le afecta poco. Sí, le afecta, pero fundamentalmente el impuesto sobre la renta. Sin embargo, la Dirección General de Impuestos Internos ha estado haciendo un esfuerzo para que eso cambie a través de un mecanismo que se llaman... Estimación simple. Procedimiento simplificado de tributación, que, bueno, hacemos el servicio desde aquí a la DGI en favor de los comerciantes, porque es mejor estar transparentado a un negocio pequeño a que lo llamen. Y ese sistema, ese procedimiento simplificado de tributación, tal como lo explica su nombre, es algo muy sencillo. Por ejemplo, un contribuyente normal tiene que pagar... Perdón, quiero pedir tu permiso. Tenemos que hacer una pausa técnica y vamos a comenzar ahí en esa explicación tuya. Nos vamos a la pausa, quédense ahí. Venimos con la explicación de este sistema de tributación simple. Quédense ahí.